Existe una belleza particular en las cicatrices que no puede ser replicada por la perfección cosmética de este mundo. ¿Quién camina por la vida sin una sola marca en el alma, sin una grieta en el corazón o sin el recuerdo de un quebranto? Posiblemente es porque jamás ha librado una verdadera batalla. Es alguien que se rindió antes de tiempo o que prefirió la comodidad de la apatía antes que el riesgo de la entrega. Por el contrario, las heridas de un creyente son placas de honor. Demuestran que no te retiraste de la trinchera, que no levantaste la bandera blanca ante la adversidad, y que te mantuviste firme en la resistencia. Aquel que renguea en la fe suele ser como Jacob a orillas del Jaboc, alguien que se aferró al ángel del Señor en medio de la noche y exclamó con determinación: no te dejaré, si no me bendices. Trágicamente, la iglesia contemporánea suele actuar de forma opuesta a cualquier ejército terrenal. En el ámbito militar, una norma inquebrantable obliga a no abandonar jamás a un soldado herido en el campo de batalla. Se le busca, se le coloca en una camilla, se le administra auxilio médico y fallece. Se le regresa a casa envuelto en honores para darle una sepultura digna. Sin embargo, en el ejército de la fe, con frecuencia caemos en la barbarie de rematar a nuestros propios heridos. Apenas un hermano tropieza, se divorcia, cae en quiebra o enfrenta una crisis moral, surgen los tribunales del legalismo a preguntar con sospecha: ¿en qué habrá pecado para que le pase esto? Olvidamos que no caemos de la gracia, sino que caemos en la gracia. El santuario fue diseñado por el Padre para ser una ciudad de refugio y un hospital del alma donde las personas golpeadas por la vida encuentren restauración, no condena. Tus cicatrices no son motivo de vergüenza, son la evidencia visible de que has vivido de verdad, y de que la fidelidad de Dios te sostuvo en pie. Esta realidad se refleja con una lucidez impactante en la vida del profeta Elías. Solemos recordar a Elías en los picos de su gloria espiritual, el hombre que oró para que no lloviera sobre la tierra, el profeta audaz que desafió a 450 falsos profetas en el monte Carmelo e hizo descender fuego del cielo para consumir el altar inundado de agua. Sin embargo, la Escritura se encarga de recordarnos en la epístola de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Inmediatamente después de su victoria más estruendosa en el Carmelo, la reina Jezabel le envió un mensaje de muerte amedrentándolo. Sorprendentemente, el mismo hombre que enfrentó a un ejército de engañadores sintió miedo y huyó al desierto para ponerse a salvo. ¿Por qué un profeta victorioso huiría aterrorizado ante la amenaza de una sola mujer? La realidad es que Elías no estaba huyendo de Jezabel, estaba huyendo de sí mismo y del agotamiento acumulado de su propia vida. Hay momentos en la travesía de la fe donde el drenaje de energía es tan brutal que nos cansamos de nuestras propias batallas internas, de nuestras inseguridades y del peso de sostener las expectativas de los demás. Elías se sentó debajo de un enebro y lanzó una oración de desesperación que nadie esperaría de un ungido de Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El profeta deseaba dormirse y no despertar jamás. Se sentía completamente solo en la batalla, creyendo que era el único fiel que quedaba sobre la tierra. La respuesta de Dios ante la depresión de su siervo revela la ternura del Padre. El Señor no le retiró la unción, no lo tildó de cobarde ni lo descalificó del ministerio. En lugar de enviarle un sermón de juicio, Dios le envió un ángel mientras dormía, le preparó un pan caliente sobre las ascuas y una jarra de agua helada, y le dijo suavemente: levántate y come. Elías comió y se volvió a acostar, y el ángel regresó una segunda vez para fortalecerlo diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios primero atendió el cansancio físico y emocional de su siervo antes de hablarle a su espíritu. A veces, lo más espiritual que puedes hacer en medio de una crisis no es ayunar de forma angustiada, sino descansar, nutrir tu cuerpo y permitir que la gracia restaure tus fuerzas para el tramo que falta por recorrer. Tras ser fortalecido con aquel alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, donde se refugió dentro de una cueva oscura. Fue allí donde el Señor le formuló una pregunta confrontadora: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta volvió a expresar su queja: he sentido un vivo celo por Jehová. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías creía que la presencia de Dios solo se manifestaba a través de acontecimientos espectaculares, de la misma forma en que había experimentado el fuego en el monte Carmelo. Para corregir la perspectiva de su siervo, el Señor le indicó que saliera de la cueva. Inmediatamente aconteció un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero la Escritura aclara que Jehová no estaba en el viento. Tras el viento vino un terremoto sacudiendo la tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego devorador, pero Jehová no estaba en el fuego. Finalmente, tras el fuego,
Se escuchó un silbo apacible y delicado, un murmullo suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Dios le enseñó a Elías que su presencia no depende del ruido, de las multitudes ni de los despliegues de poder externo. El viento, el terremoto y el fuego impactan los sentidos, pero solo el silbo apacible habla directamente al corazón del hombre cansado. Además, el Señor destruyó la ilusión de soledad de su profeta revelándole que aún tenía reservados a 7,000 hombres en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Nunca estás solo en la trinchera, aunque el enemigo intente hacerte creer que tu dolor es aislado, Dios tiene una reserva de gracia, y un pueblo que camina a tu lado en el desierto. Las Escrituras no son un catálogo de héroes inmaculados con vidas perfectas, son la crónica del Dios de la eternidad irrumpiendo en el caos de hombres y mujeres profundamente imperfectos. Rahab era una mujer dedicada a la prostitución en Jericó, y terminó formando parte de la genealogía directa de Jesucristo. Moisés era un prófugo con antecedentes de homicidio que pasó 40 años escondido en el desierto antes de ser transformado en el libertador de Israel. David escribió los salmos más sublimes de la Biblia, pero su vida estuvo marcada por graves crisis familiares, adulterio y guerras brutales. El apóstol Pablo experimentó esta misma paradoja cuando rogó 3 veces al Señor que le quitara un doloroso aguijón en la carne. La respuesta divina no fue eliminar la prueba, sino revelarle la ley fundamental del reino: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no busca vasijas intactas que se ufamen de su propia fuerza, Él busca vasijas de barro agrietadas para que la excelencia del poder sea de Él, y no de nosotros. Si hoy tu vida atraviesa por una temporada de caos, si estás enfrentando un divorcio, una pérdida financiera, la rebeldía de un hijo o el peso de una enfermedad, no te escondas detrás de una máscara de falsa santidad. Presenta tus cicatrices ante el altar. Las heridas de la vida demuestran que no te rendiste, que fuiste a la batalla y que sigues en la resistencia. Dios no rechaza tu dolor ni se asusta de tus procesos, Él se acerca en medio del silbo apacible para curar tus llagas, renovar tu llamado y recordarte que las mayores victorias del reino no las ganan los que nunca cayeron, sino los que, habiendo caído, se levantaron por el poder de su gracia inagotable.